Morning, good morning. Buenos días, buenos días. Thank you for the wonderful feedback. Gracias por sus comentarios bonitos sobre los devocionales. That how much you guys are blessed and touched and influenced by this wonderful devotional. Cómo ustedes se sienten tocados y bendecidos a través de los devocionales. I also enjoyed that so many people gave us feedback that you like that we go verse by verse now. Me alegra también que les guste que ahora sigamos versículo por versículo. Somebody sent me a message saying, I was praying about understanding this verse, and that's exactly a couple of days later it came with the devotional. Alguien escribió que estaba orando para entender un versículo especial y después de un par de días escuchó el devocional justamente de ese versículo. So we are glad that we can be used by God this way. Nos alegramos que esta manera Dios nos puede usar. Now, let's go to verse 12 of Philippians chapter 1. Seguimos ahora con el versículo 12 de Filipenses 1. And of course, I'm going to keep going in the Passion. Y por supuesto uso la traducción Passion. So verse 12 says, I want you to know, dear ones, what has happened to me has not hindered but helped the ministry of preaching of the gospel. Versículo 12 dice, yo quiero que ustedes sepan, mis amados, que de lo que me ha pasado no ha podido impedir mi ministerio de predicar el evangelio, Causing it to expand and spread to many people. sino ayudó que se ha podido expandir y llegó a mucha gente. Guys, Amigos, it seems like a simple verse, doesn't it? parece ser un versículo muy simple, ¿no? Do you know that in this verse there is such a depth that we could easily teach for an hour on it? Pero ¿sabes que este versículo tiene tanta profundidad que es fácil predicar una hora sobre él? You want to challenge me? ¿Me quieren poner a prueba? It's actually this morning in my time with Jesus, I was meditating on this very verse. Hoy en la mañana en mi tiempo con Dios meditaba sobre este versículo. So look what happened. Mira, When Paul says, I want you to know, dear ones, what has happened to me, si Pablo dice, yo quiero que ustedes sepan lo que me ha pasado, the first thing we have to ask what happened to him. debemos preguntarle primero qué es lo que le ha pasado. He was in prison. Él estaba en la cárcel. Do you know what? And it is so amazing that Paul didn't endure the prison, but used the prison. Es tan hermoso que Pablo la aguantaba y la usaba. In my understanding, many Christians have a very sad or even bad theology. Según como lo entiendo, muchos cristianos tienen una teología equivocada y triste When it comes to suffering. si se trata del sufrimiento. Now look, I'm sure suffering is a mystery that almost every person in this world is trying to figure out. Creo que el sufrimiento es un secreto que casi cada persona en el mundo trata de entender. You know, think about it. Piénsalo. The whole world is trying to find an answer to why there is suffering in the world. Todo el mundo busca una respuesta por qué existe el sufrimiento en la tierra. And as many different denominations there are, as many different answers there are. Y hay tantas respuestas como hay denominaciones para eso. And I'm not sure if there is one answer to why there is suffering in the world. Y no estoy seguro si solamente hay una respuesta de esta pregunta. You know, I mean, for sure we understand that the world has been given to man and man is the cause of suffering. Por supuesto, entendemos que la tierra fue dada al hombre y que él es la razón del sufrimiento. But it's very important that you have the right understanding of the whole subject of suffering. Pero también es muy importante tener la comprensión correcta del tema completo del sufrimiento. And Paul is not trying to hide his suffering. Pablo no trata de esconder su sufrimiento. You know, Paul is not pretending, hey, listen, don't let anybody know what I'm suffering because then they might get discouraged. Él no dice, no digan a nadie que estoy sufriendo para que no se desanimen. I'm a man of faith. Yo soy un hombre de fe. I have to tell everybody that I'm a man of faith and I'm walking in victory. Por eso debo decir a todos que soy un hombre de fe y que vivo en victoria. Listen, Escucha, there are so many great men and women of God that I admire a lot. hay tantos hombres y mujeres excelentes de Dios que admiro mucho. But I do not like, neither do I agree with how they handle the whole subject of suffering and pain in their life. Pero no me gusta y no estoy de acuerdo como ellos tratan ese tema de sufrimiento y dolor en su vida. And I'll tell you why. Y te digo por qué. Because the only stories they tell you is stories of amazing, wonderful things happening in their lives. Porque lo único lo que te dicen son historias hermosas y bonitas sobre cosas que han pasado en su vida. That's not the truth. Pero no es la verdad. The truth is, suffering is part of life. La verdad es que el sufrimiento es parte de la vida también. Bible doesn't hide that. La Biblia no lo oculta.
The new covenant has not removed suffering. El nuevo pacto no lo ha eliminado. The new covenant has not changed the evil world into a beautiful utopia, perfect world. Tampoco ha cambiado el mundo malo en un mundo hermoso y no realista. Jesus never told his disciples, hey guys, this world is going to be a fun place that now you follow me. Jesús nunca decía a sus discípulos, hola, ahora como ustedes me siguen en el mundo no es lindo y hermoso. No, Jesus warned the disciples there will be trouble. No, Jesús advierte a sus discípulos que van a haber dificultades. The first prophecy that Paul got was, I will show you how much you have to suffer for my name's sake. La primera profecía que recibió Pablo era, y yo le mostraré cuánto tendrá que sufrir por mi nombre. Paul told Timothy, everyone who wants to live a godly life has to suffer persecution. Pablo escribió a Timoteo que cada uno que quiere llevar una vida recta sufrirá persecución. Paul picks up in the letter of Hebrew, if you believe that Paul wrote it. En la carta a los hebreos dice Pablo, si tú crees en él mismo la escribió. He wrote this verse in chapter 5, verse 8, which is a mystery to almost every Christian. Capítulo 5, versículo 8, algo que es una adivinanza para casi todos los cristianos. Even though he was son, he had to learn obedience through the things he suffered. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que sufrió. Peter picked up the word suffering too. Pedro usa también la palabra sufrir. Peter told us we should have the attitude that Jesus had and embrace suffering. Él dice que debemos tener el mismo pensar como Jesús y aceptar el sufrir. So this is such a mystery. Es un secreto de veras. That Peter said we should actually have the attitude to embrace suffering. Que Pedro dice que debemos tener el mismo pensar, dar la bienvenida al sufrimiento. And then he says, because he who has suffered in the flesh has stopped to sin. Y después dice, porque el que acepta el sufrir del cuerpo ha roto con el pecado. See, I told you we could talk for an hour just about this one verse. ¿Ves? Ya te dije que podríamos hablar una hora acerca de eso. And I will talk a little bit more. Y si hablaré todavía mañana. Because it is important that we Christians have the right understanding about suffering so that we can live victorious. Porque es importante que nosotros como cristianos tenemos el mismo pensar como Jesús acerca del sufrir, para poder vivir victoriosos. Suffering will always be part of life as long as we live on this earth before Jesus has come back. El sufrimiento siempre va a ser una parte de la vida en esta tierra hasta que Jesús regrese. The question is not, will we suffer? The question is, what do we do with the suffering? La pregunta no es si nosotros sufrimos, sino qué hacemos con el sufrimiento. See you tomorrow. Hasta mañana.